Bueno, buen día, no, buen mediodía, ya casi estamos almorzando. Bueno, yo voy a presentar, me pidieron que hable de tres especies agrupadas en dos géneros. Una es gonfrena, el género gonfrena, tenemos dos especies, la de flor rosa, ya vamos a ver gonfrena pulchela, y la de flor blanca que es gonfrena peremnis, y después borreria verticillata. A través de mi presentación ustedes van a ver, yo voy a mostrarles bastante gráficos de control. En Borreria les voy a mostrar otras prácticas de manejo, como puede ser labranza, cultivo de cobertura. Pero los gráficos de control, uno por ahí está siempre en la alternativa. Van a ver que les he puesto mucho los nombres comerciales, un poco para que se ubiquen rápidamente. Aparte son más cortos que los nombres de las drogas enteros. Pero voy a ir nombrándoles por ahí también qué drogas son los que componen a cada alternativa. Vamos a hablar primero de esta especie que es gonfrena pulchela, la de flor rosa, que si bien en la bibliografía figura como que es una especie perenne, que se reproduce a través del xylopodio, igual que la gonfrena peremnis, en realidad se comporta como anual. Viene solamente de semilla, nunca hemos visto plantas que provienen un rebrote del año anterior. Eso lo hace mucho más fácil de controlar esta especie porque ya vamos a ver que tanto con herbicidas residuales o cuando las plantas son chicas, si vienen de semillas, hay muy buenas alternativas de control. Como pueden ver en la figura que está a la izquierda, en la foto mejor dicho, es una especie que viene a muy altas densidades. Eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que si yo logro un buen control, o sea, un control del casi 100%, diría, 95% para arriba por lo menos, evito que semille, que se pueden lograr perfectamente esos niveles de control en esta maleza, lo hemos visto a nivel de lote varias veces. Si yo no la dejo producir semilla un año, ya para el año siguiente el banco de semillas cae abruptamente. Esas son estrategias que tienen las malezas. Hay malezas que nacen un porcentaje bajo del banco un año y eso hace que el resto del banco permanezca en el tiempo. En este caso no es así. En este caso yo con un muy buen control, si no la dejo semillar un año, ya para el año siguiente es probable que reduzca arriba del 90% el banco de semillas, lo cual está muy bueno. El problema es que necesito controles muy altos. No, un 80% no es suficiente para esta maleza. ¿Cómo nace esta especie? Y esta especie nace con la primera lluvia de primavera. En nuestra zona, por ejemplo, podría ser en el mes de septiembre. Normalmente la primera lluvia que se da en septiembre explota. Y no tiene un nacimiento, como pueden ver, escalonado. Tiene un nacimiento que en 20 días nace todo. Eso también es una buena noticia porque hace que no necesite tanta residualidad para el control. Y por otro lado, que una aplicación postemergente muy oportuna sea suficiente porque prácticamente después casi no va a haber nacimientos. O no va a haber o va a haber muy poco nacimiento. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que si vamos a poner un herbicida residual en nuestra zona, en la zona, cuando me hablo de la zona mía, hablo de la zona centro de Córdoba, hay que poner los herbicidas residuales en seco, en suelo seco. ¿Por qué? Porque con la primera lluvia de septiembre, cuando ya van a ver algunas diapositivas, cuando llueve a los 10 días ya está prácticamente todo, el 80% nacido. Entonces, esa es una práctica que rara vez la va a hacer un técnico, un productor, ¿no es cierto? Aplicar un herbicida residual donde todavía no hay nada nacido, no hay ni una lluvia. Pero, créanme, ya les voy a mostrar que es excelente, anda perfecto para esta maleza. La otra es controlar la maleza, ya vamos a ver, en estado de postemergencia temprana. Pero bueno, como pueden ver ahí, hay 3 años de dinámica de emergencia y cuando llueve en septiembre explota ahí y cuando lo que ven en rosa, la dinámica de emergencia en ese caso fue en James Cray en el 2013, no llovió hasta el 31 de octubre en la zona, no se cayó 1 milímetro. El 31 de octubre llovieron 90 milímetros y en 20 días nació toda la maleza. O sea, el patrón no cambia, lo que sí cambia es según cuándo se produce la primera lluvia, cuándo va a nacer. Hablemos de alternativas de control preemergente residual. Fíjense este ensayo, lo que les decía, era lo que les mostraba recién en James Cray. Llovió recién el 31 de octubre 90 milímetros. Yo apliqué los herbicidas residuales sin glifosato, sin nada, o sea, un herbicida residual. O sea, si yo el lote el año anterior tuve esta maleza y me semilló, yo ya sé que el año siguiente voy a estar lleno de banco de semillas y nacimiento de esta maleza. Yo puedo ir, lo cual lo digo no es muy común, fines de agosto y aplicar un herbicida residual. Y ahí pasaron 40 días de la aplicación del herbicida residual. Y uno hubiese pensado, no, que la luz, que esto, que lo otro, se hubiesen ido, no hubiesen actuado. Fíjense, los niveles de control. Pues obviamente se destacan algunos, como las ALS, inhibidores de ALS, como son 60 gramos de clorimurón en ese caso. Ligay, que es una mezcla que tiene clorimurón también y sulfometurón. Percutor, que puede ser utilizado en el barbecho corto antes de maíz o soja.
que son todos inhibidores de ALS. Pero también tenemos otros modos de acción, como puede ser Capaz MTZ, es una mezcla de sulfentrazone con metribuzin, que también es excelente, no solamente para el control preemergente, sino postemergente temprano, como ya vamos a ver. En definitiva, tenemos muy buenas estrategias de control preemergente, destacándose algunas LS, como las tres primeras que figuran en el gráfico a la izquierda. Pero la mezcla de sulfentrazone y metribuzin también anda muy bien. Ya vamos a ver que Sumisoya, que es flumoxacin, o el sulfentrazone, que tiene diferentes marcas comerciales, Boral, Authority, anduvo bien en preemergencia, pero cuando ya la maleza está nacida, aún en estado de cotiledón, se escapa porque el control postemergente es parcial. O sea que no son tratamientos para pensar en una aplicación postemergente. Esto es, fíjense lo que les decía, ¿no? Llovió el 31 milímetros el 4 de septiembre. Yo fui con los herbicidas para aplicar en preemergencia, porque dije 6 días después de la lluvia, no va a estar nacida todavía. Lleno, era una alfombra en estado de cotiledón. Si bien hubo algo de nacimiento posterior, porque en 6 días no completó el 100% de los nacimientos, ya había un 70% por lo menos nacido en 6 días. Pues eso no te da tiempo a aplicar después de la lluvia el residual. De todas maneras, en estado de cotiledón hay muy buenos niveles de control y fíjense que nuevamente lo que se destacan son Ligay para su GCTS, Percutor y Clorimurón 60 gramos. Quizás ahí el clorimurón tuvo un 90% de control, si lo hubiese subido a 70-80 gramos que se pueden utilizar, capaz que hubiese sido 100% en control. Y sulfentrazone más metribuzin también ahí, porque el metribuzin tiene un efecto de contacto que hace que controle bien no solamente los nacimientos nuevos, sino también lo que está nacido en estado chiquito siempre, ¿no? Estamos hablando de maleza chica, en este caso en estado de cotiledón. Fíjense que flumoxacin al final del gráfico, que sulfentrazone solo, tuvo un control malo, mientras que la mezcla de sulfentrazone con metribuzin tuvo un buen control. Eso se debe a que el sulfentrazone solo, aplicado aún en estado de cotiledón, no terminó de controlar lo que estaba nacido. ¿Sí? Tiene un control más o menos bueno residual, pero lo que es postemergente se queda corto. Hay que mezclarlo con alguna triacina, como por ejemplo el metribuzin. Lo mismo pasó con el flumoxacin, también se cayó en postemergencia, en preemergencia lo habíamos visto bien. ¿Y qué pasó con las triacinas? Atracina, prometrina. Bueno, atracina tuvo un buen control de lo que estaba nacido, efecto de contacto. Pero sobre los nacimientos nuevos hubo escape. Ven que se va disminuyendo el control con los días de la aplicación. Y algo parecido pasó con la prometrina. Un poco menor el control en postemergencia, pero también hay algo de escape. Esto para mostrar un tercer ensayo, ya con un estado de 2 a 4 hojas, no en estado de cotiledón. Hay alternativas excelentes de control de esta maleza, siempre y cuando no pasemos el estado de 4 hojas. No hay que dejarla ir de esa maleza. Y no hay ningún motivo para dejarla ir, porque si nace en forma concentrada, cuando las más grandes tienen 4 hojas, ya normalmente nació más del 90% o todo a lo mejor. No quita que un residual, como los que vimos recién, el clorimurón, percutor, Ligay, nos pueda aportar algo de residualidad en eso o en otras malezas. Pero prácticamente cuando hemos controlado ahí con un buen postemergente es suficiente. Fíjense, tenemos alternativas tanto para soja como para maíz. Glifosato 2,4-D y Ligay para una soja GCTS. Hemos visto muy buenos controles con glifosato 2,4-D y saflufenacil. Excelente, 100% de control. Glifosato 2,4-D y atracina para lotes que van a maíz. Hemos visto lotes con glifosato, piclorán y atracina tapados en esta maleza en octubre, llegar a diciembre totalmente limpios, porque no hay más nacimiento. Controlaron 100% de la maleza y en diciembre llegaron totalmente limpios. Entonces es una maleza que, al no venir de rebrote, venir de semilla y nacer en una forma concentrada, tiene excelentes herramientas de control. Ahora pasamos a Gomphrena perennis, y esta maleza es diferente, porque si bien pertenecen al mismo género, hay una diferencia que las hace totalmente diferentes a la hora del manejo o del control. Y es que esta especie principalmente viene de xilopodios de rebrote. O sea, si bien se reproduce por semilla, y la semilla es una vía importante de diseminación entre lotes, cuando yo la tengo metida dentro del lote, el problema es el xilopodio. La mayoría de las plantas vienen de xilopodio. Y los ensayos que yo les voy a mostrar ahora, no tuve grandes diferencias entre conos y residuales, es decir, básicamente el problema en donde yo hice los ensayos venía todo de xilopodio, entonces lo que pude evaluar, le voy a mostrar, es lo que venía de rebrote, de xilopodio. Ahí tienen una planta a la izquierda, una planta que viene de rebrote de xilopodio, y esas son plantas provenientes de semilla. Y si viene de semilla, pero donde normalmente está metida en el lote, la mayoría es proveniente de rebrote. Y eso lo hace mucho más difícil de controlar, porque con herbicidas de contacto tengo un rebrote rápido y herbicidas sistémicos que controlen bien el xilopodio no hay. Entonces siempre el control va a ser parcial.
Yo no les voy a mostrar datos porque no he hecho ensayos, pero sí lo he visto a nivel de lote, labranzas en sectores como al lado de las cabeceras o rodales, ya sea con 2 pasadas de disco, doble acción o con pie de pato, han tenido un impacto muy importante para eliminar los xilopodios como una estrategia no química, ¿no? Respecto a lo que es el control químico, fíjense, acá lo que está de la línea negra hacia la derecha son estrategias de una sola aplicación, en donde mezclamos glifosato con hormonal y probamos de todo, clopiralid, que es el Lontrel, probamos picloran, que pueden ir para maíz, ¿no? Fluroxipir, 2,4-D, que podrían ir antes de la siembra de la soja. Y la verdad es que ninguno tuvo un buen control. ¿Qué es lo que le hace a la maleza? La retuerce, la frena un poco, pero luego sigue su crecimiento. ¿Y qué pasa con los herbicidas desecantes solos? Andan bien, la queman bien, tanto el saflofenacil, por ejemplo, como el cerillo, que es paraquat madurón, o podría decir paraquat también solo, también podría andar bien, muy bien. Es muy susceptible el paraquat, esta maleza. El tema es que hay un rebrote muy rápido, sobre todo cuando son xilopodios grandes o cuando agarro grande el rebrote. Entonces andan muy bien para el quemado de lo que está, pero el rebrote es muy rápido. Y de la línea de negra hacia la izquierda, tienen los tratamientos que mejor nos han andado hasta ahora, que son estrategias de doble golpe. Si bien los hormonales no la matan, la van a ver verde a la maleza, la retuerce, la afecta y retrasa el rebrote después de que aplicamos un desecante. Eso es lo que hemos visto con mejor control. De todas maneras pueden ver cómo el control va cayendo porque hay rebrote. Y no vamos a lograr nada aplicar que no nos produzca un rebrote en una maleza como esta. Fíjense la diferencia del tamaño del rebrote. Esto es con un desecante solo, el cerillo es paraquat con diurón. Y quemó todo la parte aérea, pero eso es rebrote a los 20 días de la aplicación. Y ese es el tamaño del rebrote donde tenía el doble golpe. Lo que hay que lograr con esta maleza es tiempo. Hacer una estrategia de doble golpe, sembrar el cultivo con buenas condiciones, acercar hileras, aumentar la densidad, cosa de tratar de cubrirla rápido. Y se puede convivir, porque la verdad es que estas malezas no son tan problemáticas desde el punto de la competencia como son las gramíneas resistentes, como es el yuyo colorado, como es un sorgo de Alepo. O sea, son malezas mucho menos competitivas de lo que son las malezas que están hoy evolucionando resistencia, ¿no? Otro ensayo de control en donde probamos diferentes alternativas para mostrarle algo diferente aparte del doble golpe. Anduvo bastante bien el equip, que se puede usar en maíz, en post-emergencia, y el percutor, que es una mezcla que tiene carbazón más yodo sulfurón, que el yodo sulfurón lo comparten, tanto el equip como el percutor, los dos tienen yodo sulfurón, es probable que ese ingrediente activo sea uno de los que está causando efectos sobre la maleza. Uno podría tomar como alternativa, si ya sea que vaya a sembrar un maíz tardío o una soja en noviembre, usar en octubre un percutor, por ejemplo, o un producto, y luego hacer un doble golpe cerca de la siembra, y después una estrategia, como les digo, de acercar hileras, aumentar la densidad también para ayudar a que compita el cultivo con el rebrote, ¿no? Esto es que pasó después con el doble golpe, es decir, hicimos los tratamientos que hablábamos recién y queríamos ver si había diferencia en hacer un doble golpe en diciembre, una estrategia de doble golpe, en el nivel de control que se observaba en la maleza según lo que habíamos hecho en octubre. O sea, todo se le hizo el mismo tratamiento, el doble golpe de glifosato más 2,4-D con paraquat más diurón a los 7 días. Pero las diferencias que ven de control es según lo que había pasado en octubre, el manejo del control que había hecho en octubre. Y la verdad es que sí, se ve que los que habían andado bien en octubre, que eran percutor, el cerillo o el equip, tuvieron un poco más de control que el resto, pero no hay una diferencia tan importante. Es decir, hay un 10% más que no es estadístico. Sí podríamos decir que algo nos ayuda ese control que hicimos en octubre. No vamos a dejar las malezas obviamente hasta diciembre, pero no es tampoco que te cambia en gran medida. Si sigue rebrotando, aún que tengas un buen control en octubre y hagas un doble golpe en diciembre. Lo que sí hay que tener en cuenta con percutor o con equip es que son productos que anduvieron muy bien cuando eran plantas de xilopodio que no eran xilopodios tan grandes, eran xilopodios más bien chicos, o si eran xilopodios grandes tenía que ser rebrote chico. Cuando agarro un xilopodio grande sobre una planta que ya está casi floreciendo, no anda bien. Fíjense el equip acá, como no tiene un buen control sobre una planta grande ya, mientras que sobre las plantas chicas las controló muy bien y estamos a los 20 días y todavía recién se veía algún que otro rebrote, un control muy bueno. Pasamos a borreria y verticillata. Bueno, si gonfrena perenne es difícil, borreria es imposible. O sea, desde el punto de vista químico es
muy difícil, no hay nada muy bueno. Diría que hay algo bueno, hay algo aceptable desde el punto de vista del control químico. Lo bueno que tiene esta maleza es que tiene un porte mucho menor a la Gomphrena pulchera o Gomphrena perenne y que no es una maleza muy competitiva, con lo cual con cualquier estrategia que yo logre frenarla y lograr implantar el cultivo con buena humedad, el problema se da en donde está a muy altas densidades, rodales densos, en donde siembran en un suelo arenoso con poca humedad, llueven 15 milímetros, salen a sembrar, ahí se dan los problemas. Ahora, cuando logran quemarla, por lo menos darle 15, 20 días y sembrar con buena humedad, en general, también de vuelta, acercando hileras, aumentando la densidad del cultivo, no es una maleza que sea muy competitiva con el cultivo. De lo que yo no voy a entrar en detalle de los productos en lo que hace a las dosis, yo tengo las tablitas ahí al lado, después esto lo van a tener disponible para que ustedes lo vean si es que quieren entrar en detalle. Yo lo que les puedo decir es que de los herbicidas que la queman, de los desecantes que hemos probado, lo mejor que nos han dado es el flumioxacin. Ahora, 15 días. ¿Por qué porque estos ensayos que les estoy mostrando es todo rebrote de xilopodios, no son plantas de semilla. Y quema 15 días y a los 30 días el control ya es malo. Fíjense, estamos hablando de un 50% de control. Entonces, tenemos que hablar de una estrategia de supresión, de control en el corto plazo y tratar de competir con el cultivo rápidamente, porque si no, no hay nada que nos dé un buen control en el tiempo, ¿no? El otro producto que también el equipo que les mostraba recién para Gomphrena perennis, también tiene supresión de crecimiento, lo hemos visto en varios ensayos sobre esta maleza. Si ustedes tienen borreria en un maíz implantado y quieren hacerle a los rodales para disminuir la presión para el año siguiente o para disminuir la competencia, les va a reducir en un 60% el crecimiento de la... Pero nunca la van a ver muerta, la van a ver clorótica con reducción de crecimiento. Eso es una foto del testigo, fíjense la densidad que había de borreria. Eso es lo que le digo, glifosato con flumioxacin más dual. Pueden no poner el dual y el control, obviamente, el control residual de gramíneas no lo van a tener si no aplican el dual, pero para lo que es el control de borreria anda muy bien glifosato con flumioxacin, es suficiente, con 120 ya andan muy bien. Ahora ese quemado dura 15 días, a los 30 ya es malo, ¿por qué? Y porque el testigo a los 15 días está así, y eso es el con flumioxacin. De hecho, los tallos y las hojas que están arriba, borreria tiene tallos que están altos y tallos que vienen creciendo abajo. Hacen un efecto parado que ni siquiera los tallos que están abajo lográs mojarlos bien. Y aunque mojaras todo, el rebrote de xilopodios hace que a los 30 días se te caiga un 50% de control o menos. Esto es de vuelta a lo mismo, algo parecido pero más grande el ensayo. Las barras altas a los 15 días es todo flumioxacin. Coincide con el ensayo anterior, el quemado. Pero fíjense las barras rojas, a los 32 días, todos controles de 40% menores. ¿Y qué es lo que mejor anduvo a los 30 días ahí? Y lo que no anduvo tan bien a los 20 días. ¿Por qué? Porque son productos sistémicos, no quemaron, pero hacen supresión de crecimiento. Y bueno, ahí de lo que probamos, On Duty para maíces Clearfield y lo que es Ligay para soja STS nos anduvo bien con una supresión de crecimiento de un 60-70% de reducción de biomasa. No la mata, pero la frena. Si nosotros a eso le sumamos una buena implantación, como les dije, del cultivo, acercando hilera, aumentando densidad, sembrando con buena humedad, puede ser suficiente para que el cultivo la tape perfectamente. Esto es la biomasa medida, fíjense, a los 37 días después de la aplicación, y esto ya no es control visual, como les mostraba recién, sino es biomasa medida. Y vean que productos que no la controlan, pero le reducen el crecimiento, por ejemplo, Ligay 70% menos de biomasa tuvo a los 37 días que donde no se había aplicado nada. Y lo mismo y algo parecido pasó con On Duty. Ahora, para que eso ocurra, la maleza tiene que estar chiquita, porque tiene que estar en fase de crecimiento, porque lo que hace es reducir el crecimiento. Si yo la agarro en la etapa de floración, el control va a ser malo, porque no la controla, suprime el crecimiento. Entonces, una estrategia podría llegar a ser algo desecante, como el flumioxacin, con algo que le frene el crecimiento, como puede ser un On Duty, un Ligay o un producto sistémico que frene el rebrote. Hasta ahora lo que hemos visto son esos, pero puede haber algún otro producto sistémico fuera que también le frene el crecimiento, ¿no? Otra cosa que probamos con un productor ahí en la zona es hacer labranzas, pero no a nivel de lote, sino sectores. Había borreria en todo el lote a lo mejor, pero había rodales densos, cabeceras, y el resto eran plantas aisladas, y como les digo, tampoco es una maleza que te va a tapar un cultivo. Entonces lo que hizo el productor, a un cincel le cambió las púas,
le puso rejas pie de pato, las rejas pie de pato tenían 50 centímetros de ancho, pero estaban a 35 centímetros una de otra, con lo cual había una superposición entre ambas rejas, cosa de no dejar plantas al medio, y se pasó en agosto sobre un suelo totalmente seco. La reja pie de pato, atrás rastra de diente y rolo, que es solamente el rolo desterronador, no tenía una función, digamos, para exponer los silopodios. La función que tenía era exponer los silopodios al aire para que estuviesen expuestos a la deshidratación y a las heladas. Y lo hicimos en agosto y la verdad que dio un resultado bastante bueno. Lo que medimos fue frecuencia de áreas infestadas, les recuerdo, fue una labranza en agosto y esto está medido. El 26 de octubre fuimos y tirábamos en donde habíamos pasado la labranza y donde estaba en siembra directa, tirábamos una hora en un montón de lugares y íbamos midiendo lugares con o sin presencia de borreria. Y lo que veíamos era que cuando íbamos al mes del 26 de octubre había diferencias importantes. Solamente en un 40% de los lugares donde tirábamos el aro había presencia de borreria donde habíamos movido, mientras que para esa misma fecha en el 80% de los lugares había borreria en siembra directa. Pero cuando nos vamos a diciembre se ven igualados. ¿Qué pasa? Y pasa que con una sola labranza hecha en agosto hubo silopodios que quedaron enterrados, que brotaron más tarde, pero terminaron brotando. Entonces la frecuencia de infestación en diciembre terminó siendo la misma. Los que han realizado labranzas en lugares, en rodales con esta maleza, lo que notan es que les baja un poco la infestación, baja la biomasa, pero al no tener ninguna alternativa química, si no la complementas con un buen control de dobles cultivos, cultivos competitivos y demás, en 2 o 3 años la población vuelve a subir. ¿Sí? O sea, tenés un efecto en el corto plazo, pero en el mediano plazo vuelve el rodal. Esta es la biomasa. Y vemos que al 3 de diciembre, con una labranza con ese equipo realizado a mediados de agosto, redujimos en un 60% la biomasa. O sea, no es una práctica, yo no sé, la verdad, creo que puede ser para un rodal, pero no es una maleza tan competitiva y no sé si se justifica mover un lote por esta maleza, yo creo que no se justifica. Pero para un rodal puede llegar a ser una estrategia más, aparte para disminuir la presión de selección con herbicidas, ¿no? Ese es el lote bajo siembra directa, todo eso que ven es todo borreria. Y eso es movido en agosto y la foto está sacada hecha el 14 de noviembre con una labranza mínima, una labranza reducida. Por último, este ensayo que les muestro es un ensayo de un productor que tenía problemas de borreria y es un productor que tendía a sembrar tarde, soja en diciembre y maíz en diciembre también. Y la verdad es que lo que él me decía es, y cuando puedo meterle trigo, le meto trigo. El problema es que muchas veces no tenés humedad. Pero lo que quiero mostrarle es la importancia que puede tener, incluso para una maleza perenne, para las anuales ni hablar, hacer un doble cultivo en nuestra zona o un cultivo de cobertura. Yo soy más de la idea en la zona centro de Córdoba de un doble cultivo, porque el cultivo de cobertura tiene un consumo de agua que hay algunos años en donde no se recupera ese consumo de agua. En cambio, el doble cultivo tiene un consumo de agua, pero tengo algo que cosecho y ya tengo un ingreso, ¿no? Lo que hicimos acá fue, lo que ven ahí es un trigo secado apenas nació, que sería similar a un barbecho. El lote estaba sembrado con trigo. Esto es un secado en hoja bandera. Y esto es trigo que lo dejamos ya para cosecha. Y bueno, medimos, el trigo fue secado el 29 de septiembre con glifosato y la producción de materia seca del cultivo de cobertura fue de 3.900 kilos de materia seca. ¿Qué es lo que observábamos? Medíamos número de plantas en las parcelas con diferentes tratamientos y biomasa de las plantas. El número de plantas no se redujo, o sea, la borreria cuando viene del silopodio, porque quizás de semilla sí, rebrota lo mismo. Pero lo que sí notábamos era que donde estaba el cultivo de trigo o donde estaba el cultivo de cobertura secado en hoja bandera, la brotación se daba muchísimo más tarde. Sojas sembradas en diciembre sin un trigo, le hacen 3 aplicaciones de secante para llegar y les puedo asegurar que tampoco terminan teniendo un buen control, terminan conviviendo con la borreria lo mismo. Bueno, acá ya el 29 de septiembre, donde venía de barbecho, ya estaba brotando. Fíjense, estamos hablando de 29 de septiembre y ya brotada la borreria. Y si van a sembrar en diciembre, todo lo que falta, ¿no? Fíjense que ya para esta fecha, esto es el 16 de noviembre, las plantas estaban florecidas en el barbecho, mientras que en el lugar donde venía de trigo, ya humedad de cosecha, estaba listo para cosechar ese lote, recién estaba empezando a brotar la maleza. Entonces, un mensaje es, trigo, cebada, recién me decían, cualquier cultivo de invierno va a retrasar la brotación, les va a achicar
la cantidad de aplicaciones que tengan que hacer y bueno, ya les hablé de las alternativas químicas que pueden usar. Aparte, una soja sembrada en esa época, ya en diciembre, detrás de un trigo, acercando hilera y aumentando la densidad, va a cubrir mucho más rápido que una soja sembrada en octubre, ¿no es cierto? Tiene un crecimiento mucho más rápido. Eso es todo, estoy disponible para las consultas. ¿Alguien? Aprovecho para dos preguntitas. Una, Metalaclor, ¿no es sinergista con Sumisoya? Lo vimos a ese sinergismo, lo estudió de casualidad en un ensayo que Luis Lefranconi lo encontró en Gonfrena pulchela. Nosotros primero lo probé con Borreria y vi que no había mucha diferencia, por eso les dije, le pongan o no le pongan, sí, no va a haber mucha diferencia. Pero sí lo vi en Gonfrena pulchela. Gonfrena pulchela en el ensayo que le mostré, no le mostré el ensayo, pero cuando estaba en estado de cotiledón, flumioxacin solo les mostré que había andado mal, flumioxacin con ese metolacloro anduvo bien. Pero porque mejoró el control postemergente. Pero no habría una explicación lógica por el cual el S-metolacloro le mejoraría el efecto al PPO. Y se piensa que puede ser los coadyuvantes que trae la formulación del S-metolacloro que esté ayudando en el control del flumioxacin. Pero no para todas las especies. En el caso de Borreria no hubo mucha diferencia. En el caso de Gonfrena pulchela, es como Luis dice, se ve un sinergismo. Con HIT, en Borreria lo probé y no hubo diferencia. Pero en Gonfrena pulchela, que es en la que se vio, no lo probé. No sé porque usé solamente el S-metolaclor. ¿Puedo completar la pregunta? Nosotros usamos en trigo, se me fue el nombre. Mesulfurón. ¿Mesulfurón controla Borreria? No. Estaba en uno de los gráficos. Perdón, no, lo que pasa es que obviamente uno lo va pasando rápido. A mí me habían tirado ese dato de un productor de que él con mesulfurón hizo GCTS, que si bien no está posicionada el mesulfurón previo a la siembra de soja GCTS, había logrado un buen control de Borreria. Lo probamos y la verdad que no le hizo nada. Me han recomendado dos cosas que, bueno, en definitiva a la larga no funcionaron. Pasó lo mismo, volvió a la maleza. Sí, sí. Y no te la vi probada en el gráfico, quería saber qué opinión tenías. Una era Liberty con metribuzina y sulfato de amonio, y la otra era una dosis alta de piclorán con 2,4-D y desecante. Sí, la primera, de Borreria estamos hablando, ¿no? Sí, Borreria. Liberty solo sí probé. Y yo en los dos ensayos que tuve no tuve buen resultado. Hay que aclarar que los dos ensayos que le mostré de control, las condiciones no eran buenas de humedad. Y el Liberty es muy susceptible a la falta de humedad. Sin embargo, el flumioxacin anduvo bajo esas condiciones, ¿no? Lo que sí probé en ese ensayo, no probé el Liberty en mezcla con triacinas, pero sí probé flumioxacin en mezcla con metribuzin, con prometrina. Se ve un poco mejor de quemado, pero a los 30 días no cambia nada. Y después lo otro, respecto a las dosis altas de piclorán, yo no lo he usado, porque la verdad es que, bueno, por lo menos tendría que haber hecho la experiencia personal, pero están hablando de 1 litro de piclorán y la verdad que es como que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no digo, cuando pasamos a usar dosis 10 veces más altas puede ser que funcione, pero eso es algo que tenemos que tratar. Me parece que tenemos que ir por el lado de pensar en que es una maleza poco competitiva, que haya estrategias de control parciales que nos dan un tiempo, que podemos usar un doble cultivo para disminuir la cantidad de aplicaciones, que cuando no podemos sembrar un trigo tenemos una labranza para hacer algunos rodales, que podemos quemar y sembrar en vez de a 50, a 25 y aumentar un 30% la densidad. Me parece que viene por ahí y que se puede convivir con esta maleza. ¿Alguien más? ¿Preguntas? En el caso del uso de preemergente en soja, en lotes, vemos que se nos está viniendo muchísimo la borreria. Yo soy del norte, de Salta. Sí. Entre usar sulfetrazona y sumisoya, ¿qué recomendarías? No te sabría decir, eso le tendrías que preguntar a alguien de tu zona, porque los ensayos que yo he hecho con borreria, la verdad es que donde yo ponía la mayoría venía de rebrote. Me pasa lo mismo que con Gonfrena perenne, y lo hablo con otros técnicos de la zona y les pasa algo parecido. Vos vas a hacer un ensayo
Y es tanto lo que viene de Silopodio que no podés ni evaluarlo de semilla. El tratamiento sigue siendo tanto el rebrote de Silopodio que no... Tendrías que preguntarle quizás si en la zona de ustedes viene mucho de semilla, porque me lo dijo recién un colega de la zona, de ustedes, en la charla anterior, y habría que preguntarle, yo la verdad que no he podido leer, no sé si están publicados los datos, qué preemergente puede llegar a andar bien por lo que viene de semilla. Pero el problema es que si tenés mezcla de semilla con mucho Silopodio y vas a seguir teniendo problemas con el problema del Silopodio, o sea, no sé cuánto impacto puede llegar a tener, pero la verdad que no tengo esa información. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Te quería preguntar, esa maleza, la que tiene la flor rosadita, ¿puede ser que se trepe, se haga enredadera y se trepe a los montes de Chañar, por ejemplo, en el sur de Córdoba, en el norte de La Pampa? No, ¿No? no, que yo sepa, no. O sea, no tiene un hábito trepador. No tienen hábito trepado. No. Ah, entonces Quizás es otra parecida. Claro, me estoy confundiendo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Si no, agradecemos a Diego por la presentación. Usa el micrófono, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Villa María. Sí, te conozco. En los casos que nosotros muchos tenemos por rodales y lo hemos tratado de ir controlando con aplicaciones manuales como Mochila, y hemos probado varios productos y no encontramos nada tan contundente como para ese tipo de aplicaciones que uno pretendería un poco más de contundencia por la dosis, por los productos que aplique y las dosis. Sí. ¿Tenés alguno que me diga es el number one? Pues estamos cansados ya de ir con la Discovery. Si yo lo que opino es lo siguiente. ¿Cuántas personas somos hace 10 años aplicándole a Borreria de todo? Yo hablo de Gonfrena, ¿no? ¿Eh? Yo hablaba de... Bueno, me olvidé de decirte que era Gonfrena perenne. También, lo mismo que con Borreria. Si no ha saltado hasta el momento, con todas las pruebas que hemos hecho, algo que controle bien esas malezas, es porque no hay. ¿Sí? O sea, a lo mejor un piclorana a dosis de 1 litro me han dicho que han tenido buenos resultados. Yo no lo he probado. Pero tenés que... Bueno, no, es que... bueno, por eso digo... Por eso, esto, por ejemplo, yo no sorgo de Alepo, matas, y voy a decir, ¿cómo erradicarlo? Y arsenal al 1%. Algunas matas mueren, incluso grandes, y algunas vuelven. Y son malezas perennes, llegarle a todas las yemas es casi imposible. Y estamos usando dosis muy altas. Y entonces yo digo, me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es, sorgo de Alepo me preocuparía un poco más. Pero Borreria, y conviví. A los rodales, como decía recién, metele, si te molesta verlo, mételo en una movidita en invierno con si tenés un implemento de estos que hablábamos recién. Sobre lo que viene, usa flumeoxacin con ligase si vas a una GCTS o algo con un duty si vas a un maíz Clearfield. Sembrar un trigo y usar estas alternativas entre el trigo, hacer quileras, aumentar la densidad, convivir con la maleza, yo creo que se puede convivir. Por eso digo, buscar esa alternativa, yo creo que es difícil encontrarla porque ya si no a alguien lo hubiese encontrado, no solamente nosotros, sino ustedes probando en los lotes, ¿no? Sí, nosotros con glifo más prometrina no fue bien, pero a la soja después la reventamos. Glifo más prometrina, yo lo mostré recién ahí. Glifosato más flumoxacin más prometrina y volvió a full. Lo que viene de rebrote, no hubo diferencia entre glifosato flumoxacin o glifosato flumoxacin más prometrina. A los 30 días era igual. Por eso te digo, a veces puede haber alguna situación en donde vino de semilla, ¿sí? Sé, por ejemplo, que atracina ayuda a veces, cuando vos usas un desecante y le pones atracina ayuda a disminuir, pero que evite que rebrote, no, va a volver. Por eso hay que pensar en un control de 20, 30 días, 15, 20, 30 días y implantar un buen cultivo, competitivo. ¿Con sulfato de amonio no me acuerdo ahora? Creo que sí, porque, bueno, la verdad que no me acuerdo ahora. Pero lo que te puedo decir del sulfato de amonio es que
Las veces que hemos probado para diferentes malezas, a lo sumo en parietaria hemos encontrado un 10% de diferencia. O sea, no encontramos diferencias tan importantes en la agregar sulfato de amonio. Por supuesto, si hago en agua dura, es un corrector de agua dura, pero no esperemos grandes respuestas, digamos. Yo quería consultarte si haciendo sucesivos desecantes en algún momento baja la cantidad de reserva, digamos, disminuye un poco, o así doble golpe sucesivos, digamos. Mira, no lo tengo analizado en el tiempo. Sé que, por ejemplo, a algunos que le han hecho 2 dobles golpes, volvemos a la estrategia química y repetida, pero bueno, es como que ya después del segundo doble golpe rebrota menos. Si vos ahí a lo mejor inmediatamente después del doble golpe le haces un cultivo competitivo que lo sombree rápido, y es probable que al año siguiente puedas tener un poco menos, pero no lo tengo medido. Lo que sí, vos viste ahí en Gomphrenia perennis, yo hice un tratamiento con paraquat madiurón, le hice KIP y Pyrcutor que han andado bastante bien, y en diciembre le metí un doble golpe y así todo seguía rebrotando. O sea que le tenés que meter algo que le compita bien como para, y hacer varias aplicaciones como para pensar el año siguiente a lo mejor bajar un poco. Pero pienso que va a tener más efecto un cultivo de trigo. ¿Una pregunta más? Nosotros empezamos a ver este problema hace 2 años en la punta de un lote, ponerle 15 hectáreas, y ahora tenemos manchones severos en 150, ¿no? Sí, se multiplica mucho, y aparte el problema es que como no tenés nada para controlarla, peor. Pero yo, si te tengo que llevar tranquilidad, es que prefiero tener eso. Yo lo que le tengo miedo es a una gramínea resistente a todos los graminicidas y al glifo. Eso sí, no estamos lejos. A esto, ojalá, digamos, tuviese eso y no una gramínea de esas que te... O sea, con esto se puede convivir. Aunando todas estas estrategias que estamos hablando, ¿no? La rotación, la competencia del cultivo, los controles químicos parciales, pero no hay una solución, hasta ahora no hay, es eso, es convivir. Arsenal, no lo probé. Habría que preconsultarle a alguien que lo haya probado. Pero me parece que la gente creo que lo han probado. Puede ser que controle, si es que lo controle, rebrota. O sea, no hay nada que la elimine, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, damos por finalizado el taller. Diego, Bueno, muchísimas gracias. Gracias.